Muy buenos días, muy buenas tardes. Mi nombre es Mario Trías, soy editor de la revista En Farma y de la revista En Alimentos. En esta nueva cápsula tendremos la visita del doctor Eduardo Márquez, que vendrá a platicarnos sobre el tema de la prediabetes. El doctor Márquez es un endocrinólogo de la Universidad de Guadalajara y nos platicará acerca de la prediabetes, su diagnóstico y su tratamiento. Muy bienvenido, doctor Márquez. Entiendo que usted es endocrinólogo graduado de la Universidad de Guadalajara. ¿Qué lo llevó a la endocrinología? Hola, bueno, pues la endocrinología es una especialidad o subespecialidad de medicina interna, joven, con mucho por descubrir, involucrada prácticamente en todos los procesos de todos los sistemas del organismo. Es una necesidad porque la endocrinología prácticamente está inmersa en todos los problemas de salud pública torales de nuestro tiempo. Los grandes temas de salud pública están involucrados con el metabolismo y las hormonas. Entonces, existe una necesidad aparte de la fascinación misma que tiene la endocrinología. De hecho, me parece muy interesante el hecho de que la endocrinología parece estar atada a los cambios en los estilos de la vida moderna y a la manera en la que nos estamos comportando en la actualidad. Totalmente, el aumento en la expectativa de vida, la industrialización, la urbanización y además la genética pura hace que los problemas del metabolismo y los problemas de las hormonas sean uno de los factores fundamentales para las grandes pandemias que vivimos hoy en cuanto a enfermedades crónico-degenerativas. Las primeras causas de enfermedad y muerte en nuestro mundo en adultos están involucradas con obesidad, con diabetes, con problemas de colesterol y cardiovasculares, triglicéridos. Hoy se incorpora la enfermedad renal y el hígado graso, entre muchas otras, sin dejar de paso que una muy buena parte de los problemas oncológicos están relacionados con las hormonas. Así es de que sí, la endocrinología está involucrada en los grandes problemas epidemiológicos del mundo. Lo cual me hace pensar que veremos un aumento en la cantidad de endocrinólogos que veremos unirse a la fuerza laboral y también en la profundización de las investigaciones sobre lo que los cambios de la vida moderna y los estilos actuales están causando en nuestro cuerpo. También, por supuesto, el aumento en la esperanza de vida. Te contesto estas dos muy interesantes posturas porque son dos debates que en todas las mesas de investigación, en los grandes foros del mundo, están en estos momentos discutiéndose. El segundo, efectivamente, vivimos un auge, una bonanza en cuanto a las investigaciones sobre temas endocrinológicos. Hay una revolución muy reciente en el abordaje de la obesidad. Por ejemplo, la diabetes en los últimos 15 años se ha transformado en cuanto a conceptos, en cuanto a diagnóstico, el tratamiento no se diga, y además, bueno, se incorpora la necesidad de estudiar la prediabetes como una entidad de gran interés. Pero el segundo tema es un tema fundamental. Comentabas que de acuerdo a las necesidades de la población, habría que aumentar el número de endocrinólogos en el mundo. Esto sí no está ocurriendo. En México, tengo la fortuna de tener responsabilidad de ser el secretario de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología, y nuestra membresía de endocrinólogos está por ahí de los 1,200 endocrinólogos en todo México, una cantidad muy pequeña para las necesidades de atención en el país. Pero esto no es exclusivo de México. Existe una gran demanda de endocrinólogos en todo el mundo y la formación de endocrinólogos es realmente pobre. Y curiosamente, pareciera que a muchos de nuestros colegas jóvenes les está interesando otro tipo de especialidades, quizás menos involucradas en cuestiones de investigación, como bien mencionas, quizás con un recambio económico más importante que el del endocrinólogo, o quizás con áreas de expertise quirúrgico más interesantes para ellos. El caso es de que sí existe una demanda aumentada de los servicios endocrinológicos que no está satisfecha. Es por eso
que en sociedades como la nuestra, la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología, nos hemos dado a la tarea de tratar de involucrar a otras áreas médicas en el estudio endocrinológico, otras especialidades, pero también y sobre todo a los médicos de primer contacto, que son los que más atienden estos problemas. Estamos ciertos de que si nosotros capacitamos y ponemos al día a los médicos generales, a los médicos familiares e incluso a especialistas de otras áreas, podemos cubrir estas necesidades de mejor manera. Así es de que en los próximos años tenemos una gran cantidad de tareas con la intención de involucrar a todo mundo, incluyendo a la población pública, y agradezco mucho este foro para que podamos platicar de ello, para que también esta temática llegue a toda la comunidad. Ahora, seguramente lo que podremos ver es que las personas van más con el médico de primer contacto y que este médico es capaz de ver hasta dónde puede manejar las cosas él y cuándo tiene que dirigir a los pacientes a un especialista, en este caso un endocrinólogo. Y por lo tanto también estamos educando a la población en dirigirse más hacia especialistas del caso. Sí, pero también queremos que el margen de maniobra de este médico de primer contacto se amplíe. Y queremos que tenga la capacidad de atender a la mayor parte de la gente de manera eficiente y con los elementos de vanguardia. Y que solamente aquellos casos de muy difícil atención sean los que se deriven. Nosotros apostamos a que tenemos grandes médicos de primer contacto, tenemos grandes capacidades en la medicina familiar y lo único que hace falta es que nos acerquemos para actualizar esos conceptos. Me parece que un trabajo de grupo es lo mejor que le puede ocurrir a la sociedad. Totalmente. Entrando en materia, mi querido doctor Márquez, por favor, comentemos un poco sobre qué es la prediabetes. Entiendo que este es un término incluso polémico entre los propios médicos. Bueno, qué bueno que lo mencionas, porque es muy común, muy común, que no solamente en la consulta, sino en algunos foros donde nosotros nos paramos a compartir nuestras opiniones, nos digan, es que no existe una prediabetes, o se es diabético o no se es diabético. Bueno, lo primero que tendríamos que decir es que la diabetes es un continuo. La diabetes no inicia en el momento en que alguien rebaja los límites aceptados de glucosa. La diabetes inicia prácticamente desde el nacimiento de una persona porque devenimos de una carga genética muy importante y de un entorno que favorece o no favorece la progresión hacia esta enfermedad. Y es la combinación de estos elementos más la conducta individual de una persona la que hará que el cuerpo empiece a tratar de compensar. Y en esta compensación se van gestando una cantidad de fenómenos que desde mucho antes del proceso de diagnóstico de diabetes o incluso desde mucho antes del diagnóstico de prediabetes empiezan ya a minar las capacidades del cuerpo. Durante este proceso se pueden involucrar otras alteraciones, por ejemplo, la obesidad en mujeres, el síndrome de ovarios poliquísticos, el conflicto con los colesteroles y los triglicéridos. Es decir, este es un proceso de muy largo tiempo. Desde el punto de vista formal, lo que se convenió, porque esto es un convenio, se convenió desde hace muchos años, es tratar de encuadrar en un grupo de muy alto riesgo a las personas que podemos todavía rescatar en última instancia de la diabetes, pero hacerles ver que ya no vienen, digamos, limpios, que ya vienen cargados de un proceso de alteraciones que también los somete a riesgo. Con esto quiero decir que no es que la de prediabetes sea un preproceso o sea una preenfermedad, ya es una alteración. Y es una alteración, y aquí lo tenemos que enfatizar, es una alteración que aumenta el riesgo cardiovascular,
el riesgo de hígado graso, el riesgo de hipertensión, entre muchas otras, el riesgo de enfermedad renal, que la mencionamos hace un momento, entre muchas otras cosas. ¿Y esto por qué lo digo, Mario? Bueno, porque hay mucha gente que dice, bueno, yo estoy en prediabetes, ya me dijeron, entonces no me tengo que preocupar tanto. Me preocuparé cuando esté en diabetes. Lo único que tengo que revisar son mis niveles para saber cuándo ya pasé a diabetes. Y no, la prediabetes se trata. Y la prediabetes tiene algunas características que le dan algunos beneficios, yo diría muchos beneficios, de los cuales hablaremos adelante. Pero la prediabetes es eso, es un proceso intermedio entre la capacidad del cuerpo para metabolizar bien los azúcares o la glucosa y la diabetes, pero ya es una alteración. ¿Cómo empieza esta alteración, doctor? Ok, eh, vamos a definir primero, y esto es muy importante, de que cuando hablamos de este tipo de prediabetes estamos hablando de la diabetes más común, de la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 tiene muchos componentes, pero el componente fundamental es algo que se llama resistencia a la acción de la insulina. La insulina es una hormona muy importante que tiene muchas funciones, pero cuya labor fundamental es transportar la glucosa que va en la sangre, recordar que la glucosa es la fuente primaria de energía de todas las células, y transportarla, introducirla a las células que están pidiendo esa energía. Las personas con incapacidad o con resistencia para hacer esta labor, en una primera etapa, producen más insulina de la normal para solventar esta deficiencia, pero después de algún tiempo o va disminuyendo la calidad de la insulina que se produce o la cantidad. Y estos dos fenómenos, es decir, resistencia de la insulina más menos producción de insulina, hace que la glucosa ya no puede introducirse a la célula y entonces se acumula en la sangre y se va elevando de poco a poco. En la mayor parte de los casos, la elevación, y este es un dato importante, inicia después de comer y no en ayuno. Es Okay. decir, cuando la dificultad para hacer este proceso se da es cuando está trabajando el metabolismo para resolver una contingencia, y esta contingencia era la comida. Okay. Cuando pasa el tiempo con elevaciones de glucosa no tratadas, no manejadas, entonces después también empieza a subir la glucosa incluso sin comer, en ayuno. Si este fenómeno se da de manera paulatina, habitualmente no hay síntomas. Sí puede haber signos, pero síntomas no. Si la persona no siente nada, pero va a notar que su abdomen va creciendo, no necesariamente todo el peso, sino el abdomen, sí, va a notar cansancio, puede notar que en las zonas de pliegue, sobre todo en el cuello, empieza a haber oscurecimiento, sí, puede ser también en antebrazos, en las ingles, eso le llamamos acantosis nigricans, puede haber algunas verruguitas en esta zona, les llamamos cordomas, y si además viene de un proceso más largo, puede empezarle a subir la presión o tener los triglicéridos altos. Es por ello que en estas etapas primarias, sobre todo si tiene como antecedentes en la familia personas con obesidad, con diabetes o con hipertensión, ¿sí? O si es mujer y tuvo diabetes gestacional o bebés de más de 4 kilos, además de ovarios poliquísticos, habría que checarse. Y nuestra consejería es que esta evaluación no se haga solo en ayuno, sino también después de comer, 2 horas después de comer. Y tenemos que ser muy enfáticos, no se siente nada. Mucha gente dice, es que me siento perfectamente, ¿por qué me voy a empezar a tratar o a cuidar de una manera distinta? Bueno, porque estos conflictos no necesariamente dan síntomas. O sea, aquí tenemos dos vías para empezar a ver si este proceso ya se echó a andar. Uno, los signos. Ahorita me gustaría un poco profundizar sobre en cuáles pueden ser los primeros. Y el segundo, sin duda, una visita médica que después de los 40 años debería ser obligada cada cierto tiempo, ¿no? Sí, totalmente. Yo ampliaría este rango y yo diría que todos, incluyendo los niños, tendríamos que hacer
visitas de evaluación por lo menos una vez al año con nuestro médico. Y si hay factores de riesgo, vuelvo a decir, tengo antecedentes de diabetes, de hipertensión, de ovarios poliquísticos, si soy mujer, de trastornos menstruales o bebés de más de 4 kilos, bueno, tal vez esas visitas tengan que ser cada 6 meses. Y tomar en cuenta un elemento que mencionaste hace un momento, ¿sí? Los signos. Si yo empiezo a subir de peso o si empiezo a acumular grasa en el abdomen, ya tengo un problema de salud. Ese problema de salud, el sobrepeso y la obesidad son enfermedades y hay que tratarlas ahí. Ya no estamos en una etapa de prevención si caí en obesidad. Ya tengo una enfermedad que hay que atenderla porque al atender la obesidad estoy atendiendo también mi riesgo de diabetes. Ahora, ¿se puede revertir esta prediabetes? Ese es uno de los puntos quizás más interesantes. En este momento, la semana pasada, por ahí el jueves o viernes, aparecen los datos de la ENSANUD, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, y no sabíamos realmente cuántas personas en México viven con diabetes. Había algunas cifras muy disímbolas por las técnicas con las que se elaboró la encuesta o la búsqueda específica, y bueno, la más fina, la más reconocida es la ENSANUD. Hoy podemos decir que en México, con estos datos de la semana pasada, el 18% de los mexicanos viven con diabetes y un cerca del 23% viven con prediabetes. Es decir, prácticamente 1 de cada 4 mexicanos tendría prediabetes. Estamos hablando de adultos, evidentemente. Es una cifra realmente preocupante, es una cifra espantosa. Es muy importante, aparte, insisto, por los factores de riesgo que ya comentamos, porque de acuerdo a la mayor parte de las publicaciones, hasta el 23% de las personas, hay quien dice que 40, pero hasta el 23% de las personas que están en prediabetes llegarán a diabetes en 5 años, eh, a pesar o no del tratamiento. Pero, aquí es la buena noticia, la prediabetes es reversible, es decir, yo puedo pasar de prediabetes a tener un estado de control de glucosa normal. Sin embargo, mi posibilidad al tener prediabetes es mayor a virar hacia diabetes que de salir de esta. Por lo tanto, ¿esto qué quiere decir? Que bueno, si tengo prediabetes, la intención y la disciplina para el manejo tiene que ser mucho más intensa. No hay tiempo para reposos, no hay tiempo como para posponer el manejo, porque de no hacerlo, bueno, prácticamente está escrito que una muy buena parte va a terminar en diabetes, Mario. Déjeme entender este dato que acaba de dar. 18% diabéticos más 23 prediabéticos. O sea, estamos hablando de un 41% de población nacional con problemas de control de glucosa. Así es, muy cercano a la mitad de los adultos. Realmente es una emergencia nacional, así está declarada desde hace varios años. La diabetes y la obesidad son emergencias nacionales, es una epidemia, eh, pero creo que todavía al equipo, como lo mencionabas, involucrado en estos temas, nos hace falta un empuje mayor. A pesar de ser una emergencia, creo que no se han dado todos los pasos necesarios para tratar de incidir en la reversión de estos números fatídicos. Un dato, Mario, muy importante. Cuando iniciaron estos ejercicios de evaluación epidemiológica ya en el 2006, la ENSANUD reportaba cerca del 11.9% de personas viviendo con diabetes. Es decir, desde el 2006 al 2022, porque se llama ENSANUD 2022, hemos pasado de 12% a 18% y ahora incorporando la prediabetes a cerca del 40% con alteraciones de la glucosa o lo que llamamos nosotros disglucemia. Catastrófico.
Sin duda, sin duda. Y yo creo que en este aspecto, una de las cosas más importantes, hace un instante usted comentaba que no tenemos tiempo que perder, y no tenemos tiempo que perder en el cambio de hábitos, porque me imagino que la situación de la prediabetes va a tener dos componentes. Una, quizás a través de medicamentos, o quizás el cambio de hábito más el medicamento. Sí, totalmente. La evidencia científica ha demostrado que esta reversión en la progresión hacia diabetes y esta reversión de prediabetes hacia estado de salud adecuado de glucosa tiene necesariamente estos dos componentes que menciona. Durante mucho tiempo se asumió que la prediabetes tendría que manejarse con cambios en el estilo de vida, específicamente dieta. Y aunque hay unos reportes muy interesantes eh, sobre intervención en dieta y ejercicio y disminución de la conversión a diabetes sobre todo, la verdad es que la sustentabilidad, el tiempo en que permanecen fuera de la diabetes estas personas es poco en la mayoría de los reportes y necesitan un gran esfuerzo en cuanto a dieta y ejercicio durante muchos años para no migrar hacia diabetes. El consenso actual es que la prediabetes tendría que manejarse, sí, con cambios en el estilo de vida permanentes, pero además medicación. Existen muchos reportes ya con intervención farmacológica que han demostrado una gran seguridad, una gran efectividad en cuanto a disminución de riesgo, en cuanto a control de glucosa, pero también en cuanto a permanencia en los niveles adecuados de glucosa. Al final del día sería el objetivo fundamental, que una persona con prediabetes o con diabetes esté siempre en control, y sabemos que el control de los marcadores que rigen la diabetes es lo que evita las complicaciones de la misma. Ahora, se dice, yo creo que una de las cosas que uno tiene que tener claro es que no hay malos productos, hay malos hábitos. Me imagino que uno de los primeros problemas es que la propia célula cierra la puerta e evita la situación de la insulina en función de los altos niveles de azúcares en la propia sangre que nosotros nos hacemos a nosotros mismos, ¿no? Sí, evidentemente el primer componente es quitarle trabajo al metabolismo. Y nosotros notamos esa fragilidad que tiene el cuerpo para hacer uno de sus procesos. Una vez que lo identificamos, pues hay que quitarle trabajo. ¿Y eso cómo se logra? Bueno, modificando por primera línea el consumo que tenemos de los carbohidratos. México era hasta hace muy pocos años el principal consumidor de bebidas gaseosas azucaradas. Eh, Hoy, afortunadamente, y con una intervención muy exitosa de autoridades, ya no somos el primero, pues andamos por ahí del tercero. Sigue siendo realmente impresionante el consumo de estos productos, pero andaremos siempre en los primeros lugares del consumo de productos con alto contenido de azúcar. En segundo lugar, y bien lo mencionabas tú, para ayudarle a las células a hacer este proceso, tenemos un aliado fundamental que es el ejercicio. Las tasas de sedentarismo en México después de los 40 años son extraordinariamente altas. Los reportes también tienen cifras muy cambiantes, pero lo que sí podemos decir de manera contundente es que por lo menos el 40% de los adultos en México se califican como sedentarios. Hay estudios que hablan de hasta el 70%, pero en términos globales podemos decir que por lo menos 4 de cada 10 personas califican como sedentario. Y no quiere decir que el resto sean deportistas de alto rendimiento. No, vamos, 15 minutos de caminata al día, el hacer calistenia por 10 minutos todas las mañanas, pueden el sacar a las mascotas a caminar, pudieran romper este concepto de sedentarismo. Claro que si a eso le incorporamos ya la práctica deportiva, pues evidentemente el beneficio sería mayor. Pero hay personas que en su vida cotidiana no hacen ni esas actividades. Y estamos hablando de más de la mitad de los mexicanos adultos. Wow. Entenderíamos por sedentarios
menos de 10,000 pasos diarios, por poner una de las medidas que se dan en Vox Populi? Así es. Fíjate que también ahí hay diferentes conceptos. Para salir del sedentarismo hay las normas últimas, marcan 5,000 pasos, ¿sí? Para tener un entrenamiento efectivo con, eso llamamos con carga aeróbica, lo ideal serían 10,000 pasos, pero rompiendo el sedentarismo como 5,000 pasos, habría grandes modificaciones en la salud individual y colectiva, 5,000, ¿sí? Pero hay personas que, vamos, difícilmente rebasan los 1,000 al día. Es muy interesante esta convergencia de dos sentidos. La primera, la prediabetes como un proceso y una situación que debe de tratarse, que va encaminada, que va hacia una diabetes, y por otro lado, los propios cambios y el propio ejercicio, las propias situaciones, que también si las echamos a andar, o sea, si disminuimos este lado y aumentamos nuestro nivel de ejercicio, podemos hacernos un bien social. Sí, totalmente, porque el fomentar que nuestra familia, si bien tal vez yo cubro el requerimiento de un hábito saludable de vida, pero alguien en mi familia no lo está haciendo, el fomento para que esta persona se incorpore a estos elementos mínimos cambiará no solamente la salud de la persona, porque hay que entender que la diabetes es un fenómeno que rebasa la salud individual, es un fenómeno social, es un fenómeno psicológico y es un fenómeno económico. Los gastos derivados por la atención a la diabetes son muy altos para la familia y muy altos para la sociedad. Entonces, el tener a alguien que tiene que atender su diabetes con la normatividad actual, claro que impacta en la familia, impacta en la dinámica en todos los sentidos. Así es de que tú bien lo dices, este es un fenómeno que nos involucra a todos. Además, tendríamos que ver no solo lo que cuesta la propia atención, sino lo que cuesta socialmente el que una persona no pueda ejercer su propio trabajo, ¿no? Totalmente, sí. Que una persona no pueda involucrarse en las actividades familiares, por ejemplo, por enfermedad o por descontrol. Que el resto de la familia tenga también que romper dinámicas para atender al paciente, ¿sí? Que ya no es familiar solamente, también es paciente. Entonces, hay que hablar también del cuidador de la persona que vive con diabetes, sobre todo cuando la diabetes está en etapas de descontrol o con complicaciones. Cerrando esta agradable charla, doctor, me gustaría algunos comentarios adicionales de la enorme importancia que tiene la comprensión de la prediabetes como una aduana para evitar todo de esto de lo que hemos hablado, de los cambios en la familia, de los problemas de un enfermo en casa, de todas estas situaciones. Cerremos con este tema de la importancia de estudiar la prediabetes para la sociedad en general. Ok, gracias por la oportunidad, Mario. Creo que tenemos que puntualizar en este momento primordialmente es cómo diagnosticamos prediabetes. Y bueno, existen diferentes clasificaciones. Vamos a nombrar la clasificación diagnóstica que promueve la Asociación Americana de Diabetes, que también compartimos en la Sociedad Mexicana de Nutrición e Endocrinología estas mismas cifras. Nosotros pensamos que una persona que tiene una cifra entre 101 y 124 de glucosa en ayuno, o 2 horas después de una carga de glucosa, si en la curva de tolerancia a la glucosa, entre 140 y 199, vive con prediabetes. Pero no solamente esto, sino la incorporación de la medición de la hemoglobina glucosilada. Recordarán que es una métrica que estima el promedio de glucosa en los 3 últimos meses. Una persona que tenga hemoglobinas glicadas entre 5,5 y 6,4 también puede ser diagnosticada como prediabetes. Es decir,
uno de 3 elementos, no necesariamente los 3, uno de estos, glucosas en ayuno entre 100 y 124, después de comer 2 horas entre 140 y 199, o hemoglobina glicada entre 5.5 y 6.4, diagnostican prediabetes. Dos, una vez hecho el diagnóstico, siempre hay que atenderlo, ¿sí? Y la atención la dirá evidentemente de manera puntual su médico, pero la normatividad dice que en la mayor parte de los casos hay que hacer cambios en la movilidad, cambios en la dieta y medicación. Y no Muy bien. solamente esto, una vez que se interviene, hay que estar haciendo evaluaciones por lo menos cada 6 meses. Claro, para ver cómo va el curso de la enfermedad, ¿no? Así es. Doctor Eduardo Márquez, un placer haber conversado con usted. Muchas gracias por este tiempo y estaremos en espera de ver cómo va este tema que impacta tanto no solo a la sociedad mexicana, sino al mundo entero en nuestros propios cambios de vida que tenemos. Muchas gracias por la oportunidad, Mario. Saludo a todos tus escuchas. Muchas gracias.